Buenos días, Pastor Leroy. Muy bien, vamos, estamos muy contentos de estar otra vez aquí con el estudio de la carta a los Hebreos. Vamos ya con el capítulo 11 de la carta y empezamos con una oración. Gracias, Padre, por esta oportunidad, no solo de estar juntos, sino también estar frente a tu palabra. Y gracias por el privilegio de poder disfrutar de tu gracia, de tu presencia en nuestra vida. Bendice cada uno que esté escuchando, ya sea en vivo o después en la grabación. Gracias, Padre, por el poder de tu palabra, porque es viva y eficaz y penetrante. Y gracias por este privilegio que tú nos das. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Qué es la fe? Estamos ya en el famoso capítulo 11 de Hebreos y va a seguir la aventura del estudio de la palabra. Hoy no tengo el propósito de ir muy lejos, no vamos a ir muy rápido en cuanto al texto, vamos a concentrarnos en este texto únicamente. El texto primero. ¿Qué es lo que leemos en la Biblia? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la Reina Valera 60 y 95. En la versión antigua, la revisión de 1909, se lee así: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Siempre cuando empiezo a hablar acerca de la fe, me llega la pregunta: ¿qué es? ¿Qué es esto de la fe? Y me parece que es algo como cuando tratamos de definir algunos conceptos que sentimos que todos sabemos qué es el amor, qué es la lealtad, qué es el orgullo, etcétera. Y muchas veces tenemos que admitir que sabemos algo, pero no podemos realmente dar una definición. Manejamos bien el término, pero la definición se nos escapa. Entonces, claro, vamos al diccionario. El diccionario de la lengua española, que todos podemos tener acceso a ese diccionario, está en línea. Se basa en la Real Academia, pero es lo que se llama la DLE, el Diccionario de la Lengua Española. Registra 9 definiciones del vocablo fe. 9 definiciones. Primeramente, es un conjunto de creencias de una religión o conjunto de creencias de alguien, de un grupo, de una multitud de personas. Interesante que el diccionario registra eso como 2 definiciones completamente distintas. Sigue la lista. Confianza. Buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Creencia que se da algo o a la autoridad de quien lo dice o por la fama pública. Palabra que se da o promesa que se hace a alguien con cierta solemnidad o publicidad, como por ejemplo los votos en el matrimonio. Eso es fe. Y por eso la mujer o el novio dice: doy mi fe, ¿verdad? Es seguridad, aseveración de algo, que algo es cierto, o documento que certifica la verdad de algo. El octavo en la lista es fidelidad. Y finalmente, dice el diccionario, en el cristianismo, virtud teologal que consiste en el asentimiento a la revelación de Dios propuesta por la Iglesia. Y claro, nosotros diríamos comunicada en las Escrituras.
Luego, para sorpresa, el diccionario DLE también incluye 21 expresiones que incluyen la palabra fe, como por ejemplo buena fe, mala fe, dar fe, etc. Cuando vamos al diccionario teológico, por ejemplo, el diccionario teológico Beacon, bajo el artículo fe, dice, es el asentimiento voluntario del hombre a la revelación de Dios y la confianza del hombre total o la entrega de sí mismo al control de tal verdad. La palabra fe en el Nuevo Testamento es pistis, la cual significa creencia firme, persuasión o convicción basada en lo que se escucha. Eso es según el diccionario de Strong. Y también incluye el concepto de fidelidad. Otra vez, en nuestro texto hemos encontrado que lo que el apóstol aquí dice es la frase que hemos usado mucho como definición bíblica del concepto la fe. Leyendo otra vez, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra vez, recordamos que la versión antigua utiliza la palabra sustancia y demostración. Lo que nos interesa aquí es que vamos a considerar estos dos términos, solo en breve, hermanos. La certeza o sustancia. Más bien, dice Adam Clark, que sería subsistencia. Lo que llega a ser un fundamento para que otra cosa se establezca. Algo fundamental, podemos decir. La fe es algo fundamental. Luego la palabra convicción, demostración en la antigua. Otra vez Clark comenta, explicando el sentido de algo demostrado como si fuera una proposición matemática o de la lógica. La palabra griega significa tal convicción que se produce en la mente por la demostración de un problema, después de lo cual la demostración sin duda puede permanecer, porque vemos por ella que la cosa es, que no puede dejar de ser y que no puede ser de otra manera de lo que es y de lo que se demuestra que es. Tal es la fe por la que se justifica el alma, o más bien tales son los efectos de la fe justificadora. En ella subsiste la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y el amor de Dios es derramado por el Espíritu Santo en el corazón donde Él vive, dice Clark. Al mismo tiempo, el Espíritu de Dios da testimonio a sus espíritus, a los que tienen esta fe, de que sus pecados son borrados. Y esto es tan plenamente manifiesto para su juicio y conciencia como los axiomas. Por ejemplo, un todo es más grande que cualquier de sus partes. O por ejemplo, 2 más 2 igual a 4. Hoy día algunos dicen, no puede ser que alguna vez 2 más 2 es igual a 5. O 2 más 2 es igual a 3. Pero sabemos que esto no tiene lógica. Creo que al analizar este texto, podemos ver algo de construcción hebrea en el paralelismo de dos líneas, como por ejemplo en los Salmos. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, certeza corresponde a convicción y lo que se espera corresponde a lo que no se ve. Entonces podemos ver que en lugar de tratar de dividir la palabra certeza y convicción, debemos simplemente admitir que aceptarlos como sinónimos, términos sinónimos.
Clark sigue explicando de este pasaje las cosas que nos esperan, lo que no se ve. Dice, son la paz y la aprobación de Dios, las bendiciones por las cuales el alma es preparada para el reino de los cielos. Un penitente espera el perdón de sus pecados y el favor de Dios. La fe en Cristo lo pone en posesión de este perdón. Y así lo que se esperaba es disfrutado por la fe. Cuando se recibe esto, el hombre tiene la más plena convicción de la verdad y la realidad de todas estas bendiciones. Aunque no las ve el ojo, sino que las siente el corazón. El hombre no tiene más dudas de la aprobación de Dios, ni de su propio perdón gratuito, que de su ser mismo. Esto termina nuestra lectura de Adam Clark. Sin duda, yo creo debemos ver la fe como una certeza. En el mundo moderno no es así. Se dice que la fe es algo opuesto a la realidad o opuesto al hecho que se toma por sentado. La idea es que cuando uno tiene que tomar algo por la fe, es simplemente algo que no se puede comprobar. Pero cuando vemos esta definición bíblica correcta, debemos de aceptar la fe como certeza, como convicción, como seguridad. La fe es un concepto céntrico en la Biblia y como tal debe tener una parte muy importante en nuestro estudio. Y por eso yo quise detenernos un poco en nuestro estudio y examinar este concepto. No solo qué es la fe, sino cómo se expresa, cómo se obtiene, qué es lo que logra en la fe en nuestra vida. Ya hemos visto que la fe y la fidelidad son conceptos muy cercanos en la Biblia. Creer en Jesucristo es tener fe y serle fiel, la lealtad. Hay un estudio reciente que propone sustituir la palabra o el concepto de fidelidad y lealtad en lugar de creer en el vocabulario teológico evangélico. Que el concepto del reino y Cristo como rey exige que no dependamos mucho en creer como asentar con la mente o como estar de acuerdo, sino de ponerse como aliado del rey en la fidelidad de una vida entera. Yo sospecho, aunque no he leído el libro, solamente la descripción en Amazon.com, ¿verdad? Pero yo sospecho que este estudio viene de un trasfondo teológico que podríamos llamar reformado. Y claro, la tentación es decir, sin mucho estudio, perdón, que nosotros los wesleyanos lo hemos enseñado ya por varias generaciones, ya por décadas o por 200 años. Pero creo que debemos adoptar una postura de humildad. Si la fe es la fidelidad, entonces nos compete investigarla y más vivirla. La fe. La fe es a la vez un don gratuito de Dios. La Biblia lo declara claramente, pero también lo declara como una responsabilidad humana. Dios nos da la habilidad de tener la fe y nosotros, una vez iluminados y habilitados, debemos ejercer esa misma fe y expresarla en la fidelidad y la lealtad de una vida entera. Nos acordamos que el joven escocés Henry Scougal, en su librito La vida de Dios en el alma del hombre, dice que la fe es el tronco o el fundamento y que el amor, la pureza y la humildad son las ramas. La fe, entonces, debe ser el principio de todo. Y gracias a Dios por este capítulo famoso de la fe, Hebreos 11. Vamos a considerar algunos otros textos paulinos antes de terminar. En Hechos 26, 16 al 18, por ejemplo,
Pablo narra su conversión y cita las palabras exactas de Jesucristo en ese momento, cuando en el camino a Damasco, él recibe esa visión deslumbrante que le cambió totalmente la vida. Cristo le dice en esta visión: para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Notamos aquí, por la fe que es en mí. Cristo declara que es una fe específica que salva y que santifica y que está puesta en Él mismo y que esto se recibe por la fe. Es por la fe al principio y al fin. Como dice Pablo en Romanos, por fe y para fe, ¿verdad? Entonces toma este llamado y desafío y en su carta a los Romanos dice, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículos 1 y 2 de capítulo 5 de Romanos. Hemos comentado y enseñado sobre este pasaje que Pablo declara dos cosas aquí: la justificación por la fe y además la entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Toda la gracia de Dios, ya sea la que justifica como también la que santifica, todo es por la fe, no por obras, no por ningún mérito nuestro, sino solo por la fe en Jesucristo. Y por lo tanto, hermanos y amigos, debemos seguir lo que el apóstol les dice a los corintios en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. La fe es el medio por el cual entra a nosotros la vida de Dios. Y también por ella nosotros entramos a esta vida. A la vez, la vida misma es la vida misma que vivimos en Él. La fe. ¿Estamos en la fe? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Tenemos esta certeza? Así es nuestra confianza en Cristo, una convicción que no se mueve. Tenemos una amiga que siempre está con la duda, que si ella es aceptada por Dios. Siempre batalla con esa duda en su vida. Entonces, muchas veces me da ganas de decirle: hija, tienes que aceptar esta verdad. Dios te ama y Dios tiene algo mejor para ti que siempre estar viviendo en la duda. La certeza de lo que se espera. Es cierto, la fe está puesta en Cristo. Ahora no podemos ver, andamos por la fe, no por vista. En el cielo andaremos por vista, no por fe. Pero por ahora andamos por la fe. Y por eso es tan importante este texto y este concepto de la fidelidad de Dios, la fidelidad de Cristo por nosotros y ahora la fidelidad de Cristo en nosotros y nosotros estando en Él. Me acuerdo del pastor mexicano que
que fundó la Misión Evangelística Mexicana, el norte de la República Mexicana, en los años 30 del siglo pasado. Él decía, no queremos estar solo cerca de Cristo o cerca de Dios. O estamos en Él o no estamos en Él. O Él está en nosotros o no está en nosotros. Y por fe tenemos que declarar esta verdad, hermanos. Es por la fe. Es la certeza de lo que se espera. Estamos esperando algo mejor, pero tenemos algo mejor ahora. Y esa vida, la vida misma de Cristo en nosotros, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, tenemos esta certeza. Así es nuestra confianza en Cristo. Una convicción que no se mueve. Que Dios me los bendiga. Oremos y luego vamos a tener tiempo de preguntas. Padre, gracias. Gracias por este tiempo juntos. Y gracias por esta verdad, la fe, la necesidad de la fe, lo radical que es la fe en nuestra vida. Debemos no solo creer, sino vivir en esta fe, en esta lealtad, en esta fidelidad a ti, Señor. Tú eres nuestro Rey y nosotros queremos seguir siendo fiel, siendo leal a nuestro Rey y vivir en esta certeza, en esta seguridad, en esta realidad, la sustancia de lo que tú has hecho por nosotros, por lo que tú eres y por lo que tenemos en ti ahora mismo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias a Dios.